Espero que se encuentren bien. Hoy lo voy a grabar así a modo de selfie porque se me hace más cómodo. Como podrán ver en el título, vamos a seguir hablando un poco de filosofía, introducción a los conceptos básicos de la filosofía, y vamos a seguir retomando un poco lo que vimos en el video anterior con respecto a las problemáticas del origen que planteaba la filosofía. ¿Sí? Si bien vimos que planteaban distintas problemáticas como la del origen, el significado, entre otras, vamos a terminar de cerrar lo que vendría a ser la idea del origen de la filosofía para hablar acerca del comienzo de la filosofía, porque recordemos que comienzo y origen de la filosofía son dos cosas totalmente distintas. Pero para eso tenemos que tener una idea clara, que es la idea del qué es. ¿Por qué? Porque más adelante, si no me equivoco, como en la parte 2, en la parte 3, vamos a estar cuestionando un montón de cosas, porque bueno, básicamente la filosofía se basa en cuestionar cosas, y lo vamos a cuestionar con la idea del qué es. Pero si nosotros no tenemos una idea clara del qué es el qué es, no vamos a entender muchas de las preguntas que nos hacemos en realidad. Entonces, ¿a qué hago alusión cuando digo qué es el qué es? Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos qué es la filosofía, sabemos que nos estamos preguntando acerca de un saber proveniente, entre comillas, de Grecia, porque dijimos en el video anterior que no sabíamos si era totalmente proveniente de Grecia, pero al decir es un saber proveniente de Grecia, estamos dando una característica superficial acerca de la filosofía. Estamos dando una descripción, por así decirlo. Porque yo estoy diciendo una característica. No estoy diciendo una esencia, la esencia de la filosofía. No sé si me debo explicar. Es decir, el qué es una manera de preguntar acerca de las esencias de las cosas. Martin Heidegger, en su obra Introducción a la Filosofía, nos dice que nosotros podemos ir preguntándonos acerca del qué es el árbol, qué es esto, qué es aquello, porque tenemos una aproximación acerca del qué es griego. ¿Qué es el qué es griego? Decimos que el qué es aquella manera de preguntarse que desarrollaron, si no me equivoco, Sócrates, Platón y Aristóteles, para preguntarse acerca de las esencias de las cosas y no de las características superficiales de las mismas cosas. ¿Sí? Es decir, si yo pienso la pregunta del qué desde una clave más filosófica, puede que tenga algunas problemáticas a la hora de razonar con esa pregunta, ¿sí? Porque yo no puedo preguntar qué es un ser humano, ¿sí? Alguien puede venir y decirme un ser humano es una persona que tiene un esqueleto, huesos, músculos y millones de características más, cuando en realidad lo que yo estoy preguntando es qué es lo que hace al ser humano ser un ser humano, ¿sí? ¿Qué es lo que hace a la vida ser la vida? Me estoy preguntando acerca de las esencias de las cosas y no de las características superficiales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro, que cuando nosotros preguntamos qué es, estamos preguntando acerca de una esencia y no de características. Una vez aclarado eso, comenzamos con el comienzo de la filosofía. Es normal que cuando hablemos de filosofía y digamos cómo surgió la filosofía, sea un motivo de bastante discusión con respecto a, bueno, primero que nada se van a confundir. ¿Por qué? Porque esta pregunta del qué es también está relacionada con cómo, ¿sí? Porque yo digo, ¿cómo surgió la filosofía? Y al toque me van a decir, mira, la filosofía surgió en Grecia entre los entre los siglos 5 y 6 aproximadamente, en las islas de Samos, Colofón, Éfeso, cuando a mí lo que me interesa es otra cosa. No me estoy preguntando acerca de un marco socio-histórico, histórico-temporal, no me interesa. Amén de que no sabemos si es verdad. Lo que yo estoy preguntando en realidad es cómo surgió, cómo se originó la filosofía. Es decir, ¿qué hizo el hombre para que surgiera la filosofía?
Es decir, ¿qué motivó al hombre a filosofar? Ese es el origen de la filosofía, no un marco histórico, sino un marco, bueno, valga la redundancia, filosófico. Bueno, por esto mismo decimos que el comienzo y el origen son dos cosas distintas. Cuando hablamos de comienzo de la filosofía, sí podemos decir todo ese marco histórico. A ver, si a mí me preguntan, bueno, ¿me puedes explicar acerca del comienzo de la filosofía? Perfecto. Siglo 5-6, islas Samos, Éfeso, Colofón y creo que había una más, pero no me la acuerdo. Y bueno, te puedo explicar un poco de las cosmogonías, la cosmogonía de Hesiodo y un montón de cosas más, millones de cosas. Ahora, cuando a mí me pregunten, ¿me puedes explicar el origen de la filosofía? Ahí ya cambia un poco la cosa, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que comienzo y origen son dos cosas muy distintas. Cuando hablamos de origen, hay distintos orígenes de la filosofía. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el que plantea Platón, creo que Platón, sí, Platón, Aristóteles y Shakespeare. Y vamos a ver que los tres plantean distintos orígenes de la filosofía. A mi parecer, el más interesante es el que plantea Shakespeare. Pero bueno, lo vamos a dejar para lo último porque siempre vamos a dejarlo mejor para lo último, ¿no? Vamos primero con el de Platón. A ver, tanto Platón como Aristóteles decían que el asombro es lo que lleva al hombre a filosofar. Es decir, yo puedo ver una silla y asombrarme y decir, wow, ¿qué es eso? Y empezar a filosofar acerca de esa silla que se me presenta ante mis ojos, ¿sí? Aquel objeto que se me presenta ante mi conciencia y mi espíritu me asombra. Por lo tanto, comienzo a filosofar acerca de ese objeto. Eso es lo que nos plantea Platón y Aristóteles con respecto al origen de la filosofía. Es decir, el asombro es el origen de la filosofía. El asombro es aquello que lleva al hombre a filosofar. También me estaba olvidando de alguien muy importante, a decir verdad, error mío, que es René Descartes. ¿Qué plantea René Descartes con respecto al origen de la filosofía? Que si bien el ser humano puede asombrarse acerca de algo, lo que tiene que hacer es dudar, ¿sí? Bueno, y después todo esto deviene la duda metódica, que también lo vamos a ver más adelante. Que René Descartes nos dice, hay que dudar de todo. No podemos afirmar nada porque no sabemos si vivimos en la Matrix o si algo es falso cuando yo afirmo que es verdadero. Es más, ¿qué me dirían si yo les digo que 2 más 2 no son 4, sino que son 5? René Descartes nos dice que existe un Dios engañoso que nos hace creer que 2 más 2 son 4 cuando en realidad son 5 y millones de cosas más, ¿sí? Entonces, para René Descartes, el origen de la filosofía es la duda. Yo no voy a dudar voy a dudar de todo hasta encontrar de verdad lo que es la silla. ¿Sí? Yo no voy a confiar de que venga alguien y me diga, esto es una silla. Entonces René Descartes, ¿qué dice? Bueno, vos tráeme esa, entre comillas, silla y yo voy a ver si es una silla realmente. Entonces duda y duda todo el tiempo y de esa manera empieza a filosofar, ¿sí? Entonces René Descartes dice eso. La duda es el origen de la filosofía. Y ahora por último, vamos con el que a mi parecer es el más interesante, el origen de la filosofía según Carl Shakespeare. A ver, ¿qué dirían si les digo que para filosofar tienen que estar sí o sí al borde de la muerte? De lo contrario, nunca van a poder filosofar y alcanzar la verdad absoluta. Eso es lo que nos plantea Carl Shakespeare con su origen de la filosofía, situaciones límite. ¿Qué dice Shakespeare? Una persona no puede filosofar a menos que se encuentre en una situación límite. ¿Qué situación límite? La muerte, una enfermedad terminal, la desesperación. Sí, la conciencia tiene que estar totalmente perdida para que el hombre comience a filosofar. Pero ahora,
¿cómo empieza a filosofar si está totalmente perdido? Y Shakespeare lo que dice es que, bueno, él no va a filosofar por sí solo. Lo que lo va a ayudar a filosofar son las grandes religiones. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está perdido, dice Shakespeare, no lo digo yo, cuando el hombre está perdido y está desesperado, acude siempre a las grandes religiones, al cristianismo, catolicismo y no sé qué más decir porque no sé ninguna otra religión, pero todas las religiones son un método para que el hombre crea que hay como una salvación del otro lado y comience a filosofar de la manera que la religión quiere, no el hombre, la religión. Es bastante crudo, a decir verdad, porque bueno, Shakespeare básicamente lo que nos está diciendo es que las religiones son una mentira y que lo que hacen las religiones es como prometer una verdad y una salvación absoluta para que las personas crean en esa religión. Sí, entonces las personas cuando comienzan a filosofar, básicamente cuando le dicen que después de la muerte tiene otra vida. Entonces se comienza a filosofar desde una perspectiva de si me muero voy a tener otra vida o qué hay después de la muerte. Eso con respecto a el origen y el comienzo de la filosofía. Ahora bien, terminamos la parte 1. Vamos a dar comienzo, a ver si podemos terminar la parte 2 porque es bastante cortita. Y yo creo que les va a gustar porque ahora sí nos adentramos bien en lo que es cuestionar todo lo que se nos ponga enfrente y es bastante interesante. Así que vamos con incomodar, entristecer y criticar. A ver, después de toda la sarta de boludeces que dijimos acerca de que la filosofía es la ciencia más elevada y la más inútil al mismo tiempo, nos empezamos a dar cuenta de que la filosofía es una actividad un tanto inconveniente, ya que lo conveniente viene de la mano con algo que nos sirve, y la filosofía no nos sirve. ¿Pero por qué no nos sirve la filosofía? Por el mero hecho de que, para Max Horkheimer, que la filosofía tenga una función en la sociedad sería estar sirviéndole a alguien. Y la filosofía no le puede servir a nadie, dice Max Horkheimer. No le den bola al nombre, porque no importa. Entonces, ¿qué función tiene la filosofía en la sociedad? Si no sirve para nada, es la ciencia más inútil y no le puede servir a nadie. ¿Qué función cumple en la sociedad? Como bien sabemos, la filosofía cumple una función crítica en la sociedad y la mayoría de las personas que llevan a cabo la filosofía no la suelen pasar muy bien porque, bueno, ¿no? Como ya sabemos, la filosofía critica todo lo que se nos pone enfrente y estas personas que imparten la filosofía no la pasan tan bien por el mero hecho de criticar a todos aquellos que se abandonan, por así decirlo, a un sistema ya establecido. Un claro ejemplo de esto pudo haber sido Galileo Galilei, ¿no? Cuando lo persiguió la Inquisición durante años. Pero básicamente la filosofía, digamos que cumple una función, pero no. ¿Por qué digo que sí, pero que no? Porque, a ver, Gilles Deleuze, otro filósofo, autor también conocido, nos dice que la filosofía incomoda. ¿Sí? La filosofía incomoda, critica, rompe las pelotas todo el tiempo, pero no lo hace a propósito, no lo hace para molestar. Lo hace con un fin. ¿Cuál es ese fin? Que las personas no se abandonen a ese sistema ya establecido. ¿Sí? La filosofía rompe las pelotas para que la gente diga, che, pero ¿y si no es tan así? ¿Y si de verdad estamos haciendo mal las cosas? A ver, entonces, eso es lo que se plantea en esta segunda parte que dice criticar, entristecer y no me acuerdo qué más. Pero hagamos énfasis en esas dos, en criticar y en entristecer. Ahora, ¿por qué entristecer? Porque Gilles Deleuze también nos dice que es triste ver cómo las personas, sabiendo que hay un orden establecido, se abandonan hacia ese orden establecido.
Y la filosofía lo que quiere hacer es criticar a esas personas que se abandonan para que se den cuenta que están haciendo mal las cosas y digan, ah, no, estoy meando fuera del tarro, y no se abandonen a ese orden establecido. Básicamente esa es la función de la filosofía en la sociedad, pero como la filosofía no tiene una posición muy importante en la sociedad, es como que no se le da mucha pelota en ese sentido. A ver, esto lo podemos ver claramente cuando notamos una diferencia entre decir química y filosofía, o biología y filosofía. Esa diferencia que nosotros decimos entre... Es más, ya cuando estamos estudiando en la escuela, podemos darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir tengo parcial de física 2 que decir tengo parcial de filosofía, ¿sí? Es como que todo el tiempo vamos a pensar la filosofía es una pelotudez dar el parcial de filosofía. Pero por esto mismo, esto es un claro ejemplo de que la filosofía no ocupa un lugar en la sociedad y todo lo que se plantee desde el lado filosófico va a ser una estupidez y no le vamos a dar pelota. A ver, los enemigos de la filosofía lo que plantean es que si la filosofía ocupara un lugar en la sociedad, la filosofía dejaría de ser filosofía y pasaría a ser una ciencia importante, así como lo es la química, la biología, la matemática y todas esas cosas. Pero bueno, a menos de que también nos dirían que todo el chamullo filosófico, estas boludeces que yo les estoy diciendo ahora, dejarían de ser de boludeces y bla 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 y puro aburrimiento a hacer leyes, teorías, principios y miles de cosas más. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la filosofía no puede servir en la sociedad, porque para la filosofía estar bajo una forma de dominación o servirle a alguien es contradecirse. Así que, imposible. Entonces el impulso de la filosofía va de la mano con iluminar la conciencia de aquellos procesos, se le podría llamar así, que parecen naturales pero que en realidad no lo son. Entonces la filosofía lo que quiere hacer, bueno, con eso ya vamos a entender, si bien yo le digo que la filosofía critica todo lo que se le pone enfrente, lógicamente no es así, porque ya de por sí la filosofía ocupa un lugar malo en la sociedad y criticar cualquier pelotude que se le ponga enfrente sería hacer del filósofo un personaje totalmente cómico. Entonces lo que va a criticar la filosofía son aquellos procesos que se consideran naturales pero que en realidad no lo son o esconden algo de por medio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la filosofía, a diferencia de la biología, matemática y todo lo que ustedes quieran, no cuenta con un campo de datos atrás de ella como para decir si algo está mal, vuelvo hacia atrás o agarro un libro de filosofía y resuelvo esto. Porque recordemos que para la filosofía tampoco hay algo totalmente verdadero. Es decir, si yo tengo una duda, no puedo agarrar un libro de filosofía y tratar de despejarme la duda ahí. Porque capaz que la persona que escribió el libro de filosofía estaba en lo incorrecto. Entonces, la filosofía solo puede confiar en sí misma. Si yo tengo una duda filosófica, solo puedo confiar en mis principios filosóficos y no en los de Platón, Aristóteles o lo que sea. Es que igualmente, por más que yo quiera confiar en mis principios, los voy a pensar desde una perspectiva aristotélica o lo que sea. Y bueno, y ahí ya empieza todo el bardo cerebral y comienzan los desastres. Pero básicamente lo que yo quiero que tengan en claro es que la filosofía solo puede confiar en su actividad teórica, ni siquiera en su actividad práctica, solo en su actividad teórica. Y solo en ella misma, porque no hay datos atrás que digan la filosofía es esto y aquello. En resumen y en síntesis de este video, la función de la filosofía, decimos que si bien critica, incomoda, te puede romper las pelotas un montón de veces, lo hace para tu bien, para que no te abandones a ese sistema ya establecido. Y si bien, bueno, la filosofía trata de inducir la razón en el mundo material, en este mundo terrenal, es bastante complicado y eso mismo explica la posición que tiene la filosofía en la sociedad.
Porque la filosofía es una fuente de contrariedades absoluta, todo el tiempo. Entonces, si bien lo que quiere hacer la filosofía es inducir la razón en el mundo, es la tarea más complicada que tiene. Y bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá porque ya 20 minutos hablando boludeces no creo que sea de mucha diversión. Así que lo vamos a dejar acá y el próximo video vamos a ver hasta dónde llegamos. Terminamos la segunda parte, ya el video que viene entraríamos con el conocimiento mítico, del mito al logos. La verdad que esto también es bastante interesante y es bastante cortito, así que yo creo que lo vamos a hacer rápido. Pero bueno, espero que les sea de ayuda y si no entendieron algo me lo dicen y se los vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Nos estamos viendo y bueno, los dejo porque quiero ver el partido y ver cómo gana Leo Messi. Nos vemos.